muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes el día de hoy y compartir pues estos conocimientos con todas las personas que convivimos con esta condición especial. Entonces, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse desde todas partes de Latinoamérica. Para mí es un placer, como les digo, hablar de este tema, no solamente como nutricionista, sino también como persona que vive día a día, pues la fibrosis quística. Hoy vamos a hablar de dos nutrientes que son fundamentales. De hecho, voy a hablar también un poquito de los carbohidratos, pero voy a hacer énfasis en las proteínas y las grasas. Bueno, quiero empezar hablando de un tema que me parece fundamental. Nosotros, digamos que tenemos que tener en cuenta que hoy ha cambiado la forma del tratamiento médico de la fibrosis quística y tenemos dos escenarios. El primer escenario es cuando tenemos ese tratamiento convencional, es decir, el que hemos venido trabajando pues toda la vida, que es la terapia respiratoria, la parte nutricional, los medicamentos, los antibióticos, etcétera. Y digamos que esta condición hacía que el cuerpo gastara mucho más energía porque digamos que habría que trabajar más para prevenir las infecciones y la inflamación porque podría aumentar esa mala absorción de las grasas y de nutrientes específicamente, inclusive algunas veces usando las enzimas pancreáticas. Y por esta razón, digamos que la dieta debería ser muy alta en calorías y en grasas para evitar la desnutrición o la pérdida de peso. Ahora hay otro escenario que es el uso de los moduladores CFTR. Estos moduladores en las personas con fibrosis quística que la están utilizando hace que mejore ciertas condiciones como es la absorción de los nutrientes, va a mejorar esa digestión, va a haber menos infecciones, va a haber menos inflamación y esto hace que el cuerpo aproveche mejor los alimentos y gaste menos energía extra, lo que hace que las necesidades calóricas y de nutrientes sean más bajas que antes. Y básicamente lo que nosotros tenemos que tratar es que haya un equilibrio en las calorías que se necesitan y en los nutrientes, que por supuesto deben ser de alta calidad, de buena calidad, las proteínas, las grasas solubles, las vitaminas, etc. Entonces, al tener dos escenarios, tenemos que hablar que en la primera la dieta tiene que ser alta en calorías, alta en proteínas y altas en grasas, mientras que en la segunda, que es el del uso de los moduladores, pues ya no necesitamos calorías extras, sino necesitamos en cantidades adicionales la grasa. Entonces, acá me voy a enfocar básicamente en hablar un poco de qué depende la cantidad de calorías y también en la calidad de las proteínas, que eso sí va a ser, digamos, transversal para los dos escenarios. Entonces, si nosotros tenemos la persona que tiene, o el niño, o el adolescente, el adulto, tiene fibrosis quística y no está utilizando los moduladores, sí se necesita una cantidad de calorías adicionales. Y esto va a depender de muchos factores. El primero, obviamente, es del estado nutricional, del grado de malabsorción, si hay malabsorción o no, y qué tan grave es esa malabsorción y qué cantidad de enzimas digestivas necesita para absorber los nutrientes. Va a depender de la severidad de la enfermedad pulmonar, si hay una agudización o hay una función respiratoria disminuida, podría necesitar un poco más de calorías. También por el nivel de inflamación, básicamente, si hay una inflamación crónica permanente, pues se va a necesitar más calorías y dependiendo de la actividad física, si está en la casa, si no puede hacer mucho ejercicio, por el contrario, es muy activo, esta persona necesita un poco más de calorías. Entonces, podríamos estar hablando aquí que se necesita lo básico por la edad, por la estatura, por el peso, etcétera, más un 20 a un 100% más. Entonces estaríamos hablando de que si una persona necesita 1000 calorías, con estas condiciones adicionales puede necesitar 200 calorías más o hasta 1000 calorías más. Y aquí es donde se dificulta muchas veces obtener ese exceso en las calorías o esas calorías adicionales y por eso las grasas juegan un papel fundamental para poder
obtener esa cantidad de calorías que se necesita. Hay una diferencia importante entre los carbohidratos, las proteínas y las grasas o lípidos en su aporte calórico y su función en el metabolismo, en esa producción de energía. Cuando nosotros comemos 1 gramo de carbohidratos, ese gramo de carbohidratos va a producir o va en el cuerpo 4 calorías. Si nosotros comemos 1 gramo de proteínas, ese gramo de proteínas va a aportar 4 calorías. Y si comemos 1 gramo de grasa o de lípidos, va a aportar 9 calorías. Es decir, va a aportar el doble de las calorías si lo comparamos con los carbohidratos y las proteínas. Pero metabólicamente, esas calorías de los carbohidratos, que son 4, son muy diferentes a esas 4 calorías de las proteínas, metabólicamente. Entonces, aquí es importante entender un poco eso. Los carbohidratos para nosotros son fundamentales porque va a ser la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Hay órganos que necesitan glucosa para poder vivir y poder desarrollarse, como es el cerebro, por ejemplo. Entonces, todas las funciones cerebrales son dependientes de los carbohidratos. Por eso necesitamos consumir esos carbohidratos. También es la forma como nosotros almacenamos la energía que necesitamos inmediatamente. Y esa forma de almacenarse en el cuerpo, esa glucosa almacenada en el cuerpo se llama glucógeno, pero se gasta muy rápido si nosotros hacemos mucho ejercicio, tenemos una gran actividad física, un gasto energético mayor, ese uso de los carbohidratos es mayor. Y después de agotar esa cantidad de glucosa almacenada en el cuerpo, pues vamos a utilizar las grasas. Los carbohidratos también metabólicamente cuando se transforman en energía, es decir, cuando yo consumo esos carbohidratos se transforman en glucosa y después esa glucosa se transforma en energía, hay una producción alta de CO2. Entonces, cuando hay una agudización o tenemos una disminución en la función respiratoria, lo ideal es disminuir la cantidad de CO2 que nosotros producimos por el metabolismo de los alimentos. Por eso, en cierta forma, no podemos comer en exceso carbohidratos. Tenemos que comerlos, por supuesto, pero no en exceso, porque ese exceso nos va a llevar a producir más CO2 y puede aumentar esa dificultad respiratoria. Entonces, digamos que las guías de manejo nutricional nos recomiendan que en las personas con fibrosis quística las disminuyamos un poquito versus a las personas sin fibrosis quística. Por eso debemos consumir de las calorías totales, el 40 al 45% de esas calorías totales deben ser a partir de los carbohidratos. Y también hay una condición importante de tener en cuenta acá y es que el exceso en carbohidratos pueden favorecer, aumentar el riesgo de diabetes relacionada con fibrosis quística. Por eso también nos toca consumir esos carbohidratos con moderación y escoger adecuadamente esos carbohidratos. Ahorita vamos a hablar de ese tema específicamente. Las proteínas, por el contrario, en fibrosis quística necesitamos un aporte mayor. Vemos que necesitamos entre un 5 y un 10% adicional si lo comparamos con una persona sin fibrosis quística. Estas proteínas juegan una función importante y es básicamente la formación, la síntesis de tejidos, de órganos, de compuestos, de células, de enzimas, de hormonas, como lo vamos a ver ahora. Y principalmente nos va a ayudar a mantener la masa muscular. Esa masa muscular en fibrosis quística es supremamente importante porque es el órgano que es metabólicamente más activo y es el que nos va a mejorar muchas funciones en el organismo. Entonces, debemos consumir una mayor cantidad de proteínas precisamente para formar esos tejidos, órganos y compuestos. Pero la grasa se convierte en el nutriente más eficaz para aumentar las calorías que deberíamos comer. ¿Por qué? Pues porque aportan el doble de las calorías.
Entonces, si ustedes ven que hay un aumento en fibrosis quística de un 10%, es decir, si yo tengo una persona sin fibrosis quística, el aporte de grasas debe ser de las calorías a partir de las grasas deben ser del 30 al 35%, mientras que en las personas con fibrosis quística debe ser entre el 35 y el 40%, se aumenta. Por eso las grasas es el nutriente, digamos, más importante para aportar calorías. Y estas grasas van a jugar un papel importante en toda la parte del desarrollo cerebral, pero también en la absorción de vitaminas liposolubles especialmente, en la formación de algunas hormonas, y va a ser también importante para cuidar la salud de la membrana celular, de la célula. Las grasas es la digamos, recubre esa célula y es la que nos va a permitir que la célula esté o inflamada o no esté inflamada. Si comemos las grasas saludables, esa célula va a estar desinflamada. Si comemos grasas que no sean saludables, esa célula se va a inflamar y por tanto va a perpetuar esa inflamación crónica que es común en la fibrosis quística. Entonces, ya haciendo esta introducción, vamos a hablar de cada uno de los nutrientes. Recordemos nuevamente que estos nutrientes están aportados básicamente por los alimentos que nosotros comemos en la dieta. Y la mitad del plato que nosotros nos servimos en un desayuno, en un almuerzo, una comida, esto es más una gráfica o una infografía que nos va a ayudar a observar cómo debemos hacer o programar o vamos a hacer o planear nuestros menús para que puedan aportar todos estos nutrientes. Entonces, la mitad del plato deben ser o sea, debemos colocar verduras crudas, verduras cocinadas. Y aquí quiero hacer una aclaración importante y es que estas verduras nos van a aportar fibra, que es un tipo de carbohidrato que nuestro cuerpo necesita para mejorar la salud intestinal, pero también debemos incluir vegetales ricos en grasas saludables como aceite, las aceitunas, como el aguacate, por ejemplo, que es fundamental, y debemos preparar estos alimentos con aceites, por ejemplo, el aceite de oliva o el aceite de canola. Ahorita vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, cuál es mejor o cuáles debemos utilizar o cómo los debemos mezclar. Las proteínas deben ocupar el 25% de ese plato y ojalá pudiéramos hacer una combinación de proteínas de origen animal con proteínas de origen vegetal, que también ya vamos a hablar de cada una de ellas. Y el otro 25% nos deben aportar ya los carbohidratos o hidratos de carbono. Y aquí, digamos que hay varios grupos de alimentos. Están los tubérculos, como la papa, la yuca, el plátano, la racacha, el ñame, por ejemplo, los cereales o derivados de estos cereales como el arroz, la pasta, el pan integral, la quinoa, la avena, o los frijoles, las lentejas, el garbanzo, que en algunos países los conocemos como las leguminosas, otros países como legumbres, otros países como los granos. Pero fíjense que estas legumbres están tanto aportando proteína como aportando carbohidratos. ¿Por qué? Porque son 50 y 50, es decir, de su peso el 50% son carbohidratos y el 50% son proteínas. Recordemos que tenemos que consumir cantidades adecuadas de sal. Nosotros, las personas con fibrosis quística, deberíamos adicionar una cantidad adecuada de sodio, de sal, porque con esto podemos reponer el sodio que se pierde en el sudor, en las heces, etcétera. No se trata de comer salado o adicionar sal extra, sino que dentro de la preparación de estos alimentos deberíamos adicionar esta sal o condimentos naturales que nos aporten sodio para que pues no solamente mejoramos el sabor, sino que también podamos reponer la cantidad de sodio que perdemos. Una adecuada hidratación, digamos que esto va a depender si es un niño, si es un adulto, pero las cantidades normalmente van muy paralelas a la cantidad de calorías que debe consumir. Si un niño debe consumir 800 calorías o 1000 calorías, pues más o menos debe estar tomando 800 o 1000 mililitros de líquido al día. Si es un adulto, pues debería estar consumiendo alrededor de 2000 o 2500 mililitros de líquido al día.
no necesariamente agua, pero sí es importante que estas bebidas de hidratación no tengan azúcar o no sean ultraprocesadas con aditivos o colorantes, porque estos pueden aumentar la inflamación. Y algunos de estos azúcares que están contenidos en esas bebidas pueden favorecer el desarrollo de la diabetes relacionada con fibrosis quística. Y por supuesto, estos tienen que estar consumidos simultáneamente con las enzimas pancreáticas, especialmente en aquellas personas con fibrosis quística que tienen deficiencias de deficiencias pancreáticas. Entonces, deben ser consumidas simultáneamente. La recomendación es que se consuman más, o sea, que se tomen estas enzimas pancreáticas unos 15, 10 minutos antes de comer. Sin embargo, si se empiezan a comer al mismo momento, se toman al mismo momento que se empieza a comer, pues también tienen un buen efecto. Lo importante es entender que esas enzimas no se pueden diluir, no se pueden triturar y se deben tomar con la comida. No sirve como que comí, me acordé a la hora, a las 2 horas y me las tomé, pues ahí ya no van a tener ese efecto que nosotros quisiéramos tener. Entonces, ahí es fundamental siempre mezclarlas con la comida. Bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar de las proteínas. Cuando hablamos de proteína, tenemos que entender qué alimentos contienen proteína. Entonces, ¿y cuál es su función? Entonces, aquí quiero resumirles unas funciones importantes. Resulta que las enzimas digestivas o las enzimas en general que nosotros utilizamos en el cuerpo son bases proteicas. Entonces, cuando nosotros comemos esas proteínas, vamos a ayudar a la formación de las enzimas, nos va a ayudar a regular toda esa expresión genética, el ADN, el ARN, que es una secuencia de combinación de aminoácidos, que ya vamos a ver un poco qué es eso, pero estas proteínas que comemos en la dieta nos va a ayudar a mejorar esa carga genética que tenemos cada uno de nosotros. Van a ayudar a mejorar toda la función inmune, van a ayudar a la formación de anticuerpos, que va ayudar a mejorar esa función innata de defenderse contra agresiones. Van a ayudar a mejorar toda la parte de la contracción muscular, el movimiento, a apoyar, van a ayudar a mejorar muchas funciones del cuerpo, van a formar hormonas para que funcione adecuadamente nuestro cuerpo y van a ayudar a formar moléculas esenciales alrededor del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la ferritina, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, tienen o dependen de las proteínas que nosotros comamos en la dieta. Entonces, especialmente, ¿por qué es importante comer proteína? Y aquí se lo resumo. Especialmente en fibrosis quística. Uno, pues obviamente favorece el crecimiento y el desarrollo en niños y adolescentes. Va a ayudar a mantener la masa muscular, que es importante para la fuerza y la función respiratoria. Si ustedes, y no sé si quieren hacer el ejercicio, si cierran los ojos, los invito a los que me están viendo que cierren los ojos y empiecen a respirar profundo. Respiren, hagan una inspiración profunda y sostengan esa inspiración, sostengan esa respiración ahí un ratico, cuenten hasta 5 y suelten y expiren. Y si ustedes hacen ese ejercicio 3 o 4 veces de respirar, expirar, respirar, expirar, se van a dar cuenta que estamos moviendo muchos músculos, especialmente todos los músculos de la parte torácica. Si en fibrosis quística no tenemos músculo y estos músculos están depletados, están desnutridos, pues la dificultad respiratoria va a ser mayor. Y es por eso que es fundamental mantener el consumo adecuado de proteínas para lograr mantener una buena masa muscular, especialmente estos de los músculos respiratorios. Por eso apoya la respiración de los tejidos y la recuperación, además de las infecciones o cirugías si se llegaran a presentar. Va a mejorar el sistema inmune. Si comemos una buena calidad de proteína, va a mejorar el sistema inmune y ayuda a combatir las infecciones respiratorias frecuentes. Y va a contribuir a mejorar el estado nutricional y, por supuesto, va a mejorar la calidad de vida. Por eso uno de los objetivos no solamente es comer la proteína, sino también mantener una buena masa muscular. Cuando hablamos de proteínas, tenemos que hablar de su componente más pequeño, que son los aminoácidos. Yo siempre pongo el ejemplo y es que una proteína que está en el alimento piensen en una pared. Es una pared que está formada por muchos ladrillitos
y esos ladrillitos se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos es el componente más pequeño de esas proteínas, que se combinan de distintas formas, tienen 1000 formas de combinarse y creo que su combinación es infinita. Pero al combinarse de distintas formas, pues van a formar las enzimas, las hormonas, el sistema inmune, el músculo, etcétera. Y nosotros necesitamos 22 aminoácidos. Esos 22 aminoácidos, como digo, se combinan de muchas formas, pero de esos 22 aminoácidos hay 9 aminoácidos que son esenciales y 13 aminoácidos que son no esenciales. ¿Qué quiere decir que un aminoácido es esencial? Y es que tenemos que comerlos dentro de la dieta porque el cuerpo no es capaz de producirlo. Entonces, esos 9 aminoácidos que tenemos que comer, a partir de esos aminoácidos, el cuerpo es capaz de producir los otros 13 aminoácidos. Pero en términos generales necesitamos 22 aminoácidos. Ahora, existen, digamos, una clasificación de los alimentos, fuentes de proteína, y esa proteína la podemos clasificar como completa o como proteína incompleta. La proteína completa es la que contienen esos 9 aminoácidos esenciales, además de los no esenciales. Y estas proteínas completas están básicamente en las proteínas de origen animal, o sea, está en el huevo, está en la carne, está en el pollo, está en el pescado, está en las vísceras, en el hígado, en el riñón, etcétera. ¿Qué quiere decir? Como les decía, que tiene todos los aminoácidos y que además su digestibilidad, su digestión es del 100%. Es decir, que si yo me como 100 gramos de carne y esos 100 gramos de carne tienen 20 gramos de proteína, yo estoy utilizando esos 20 gramos de proteína, los estoy absorbiendo y los estoy utilizando. Entonces, por eso se llama una proteína completa. Y hay una proteína incompleta, que quiere decir que le falta uno o dos aminoácidos esenciales. Normalmente esta proteína incompleta está en las leguminosas, legumbres o en las granos, como lo podemos llamar comúnmente, como en el frijol, la lenteja, el garbanzo, la quinoa, etc. ¿Eso quiere decir que no son buenas? No. Quiere decir que, que les falta un aminoácido o dos aminoácidos y que hay que completarlas con otros alimentos para que sean similares nutricionalmente a las proteínas de origen animal. Entonces, aquí una cosa importante para que ustedes lo tengan en cuenta es que si en algún momento no hay proteínas de origen animal, por la razón que sea, y comemos frijoles, lentejas o garbanzo, las debemos mezclar especialmente con cereales o con nueces o con almendras o con huevo o con leche para que se completen esas aminoácidos que hacen falta. Entonces, por ejemplo, hacer frijoles con arroz sería ideal porque esa proteína ya se vuelve muy similar a la proteína de origen animal. Por ejemplo, hacer lentejas, y las lentejas si le colocan una arepa de maíz, pues también se va a mejorar ese aporte nutricional. Por ejemplo, si se hace un bowl y se ponen garbanzos y a esos garbanzos se le colocan nueces o almendras, ahí se va a completar ese aminoácido que hace falta. Entonces, como les digo, la clave está en combinar esos aminoácidos, esos alimentos de origen animal, perdón, de origen vegetal con cereales, o sea, granos con cereales específicamente o con frutos secos para mejorar el aporte de estas proteínas y que se vuelvan completas. La mejor alimento y el que tiene la mejor, digamos, fuente de estos aminoácidos y de esta proteína es la leche materna. Por eso, si en algunas de los que me están oyendo tienen niños que todavía son lactantes, la leche materna es supremamente importante y nos va a dar la mejor calidad de proteína este primer año hasta los 2 años de vida. Es una proteína muy de excelente calidad y que no deberíamos privar a los niños de este alimento que es único y que es el especial para esta etapa de la vida. Sin embargo, en algunas circunstancias ha pasado que no podemos hacer la lactancia materna o la lactancia materna no es suficiente. Tendríamos que complementar con fórmulas infantiles que tengan, debemos, digamos, buscar que sean fórmulas que tengan una muy buena calidad de proteína.
Por eso es fundamental aquí la asesoría del nutriólogo, del nutricionista, del gastroenterólogo en la selección de esa fórmula, porque debemos escoger la ideal para cada uno de los niños y dependiendo de las características. Por ejemplo, si hay un niño que nace con ileomeconial, hay que hacer resección intestinal y quedó con intolerancia a la proteína, por ejemplo, podríamos utilizar proteínas especiales que son parcialmente hidrolizadas o totalmente hidrolizadas, o se pueden tomar fórmulas que son solamente aminoácidos, que esto va a ayudar a mejorar pues ese aporte nutricional y la calidad de la proteína. Nuevamente, insisto que esto debe ser específicamente seleccionado por el profesional de la salud. Siempre busquen la asesoría para que ellos les escojan cuál debería ser esa fórmula infantil especializada. Ya en términos generales, cuando se empieza ya la alimentación complementaria o que ya tenemos una alimentación normal establecida, es importante incluir alimentos principalmente de origen animal. Y aquí sí juego, digamos que es importante incluir al menos 1 o 2 veces al día algún alimento de origen animal. Y aquí hay una cosa importante para que tengan en cuenta y es que la carne en general, cuando hablo de carnes, hablo de carnes rojas, de pollo, pescado, etcétera, no es 100% proteína. Lo que quiere decir es que si yo me como 100 gramos de pollo, no son 100 gramos de proteína. Si yo me como 100 gramos de pollo, yo solamente me estoy comiendo 20 gramos de proteína, porque el resto del peso es grasa o es agua o es vitaminas o es minerales. En este cuadrito que yo les coloco acá, es un ejemplo. Por ejemplo, si yo como 100 gramos de una carne muy magra, por decir algo, lomo, yo estoy comiendo en 100 gramos 22 gramos de proteína. Si yo me estoy comiendo una carne semigorda, por decir algunas chatas, una punta de anca, etcétera, en 100 gramos estoy comiendo 19 gramos de proteína. Si me como 100 gramos de pechuga, por ejemplo, solamente pechuga, estoy comiendo 28 gramos de proteína. Pero si me como una pierna, un pernil con el huesito y todo, pues solamente me estaría comiendo más o menos 18 gramos de proteína. Por ejemplo, 2 huevos me dan 12 gramos de proteína. Si es 77, unas 2 tajadas de queso me puede dar más o menos entre 2 y 22 gramos de proteína. Un vaso de leche me está dando 8 gramos de proteína y los frijoles, las lentejas, el garbanzo, la quinoa, 3/4 de taza me está dando 13 gramos de proteína. Esto simplemente para entender que, no, que 100 gramos de ese alimento o los gramos del alimento no son los mismos gramos en proteína, va a ser mucho menor, alrededor del 20%. ¿Qué tendríamos que consumir? Y es importante esta recomendación. Lo ideal es tratar de consumir a la semana alrededor de 300 gramos de carnes rojas, que equivale a 3 veces a la semana una porción más o menos de 100 gramos. Obviamente esto, si es un niño, la porción es más pequeña, si es un niño, si es un escolar, si es una persona menor de 5 años, la porción más o menos debe ser de 50 gramos. Si es un adolescente, la porción debe ser más o menos de 100, 120 gramos y un adulto en promedio debe comer 100 gramos. Fíjense que las carnes rojas procesadas, los embutidos, es lo que menos debemos consumir, hasta 50 gramos a la semana. Una tajada, por ejemplo, de jamón o una salchicha pesan 25 gramos. Es decir, que no deberíamos comer más de 2 tajadas de jamón o salchichas a la semana. Y esto porque las carnes procesadas tienen mucho sodio, tienen muchos nitritos, colorantes, aditivos, que pueden aumentar la inflamación. Entonces, por eso se recomienda tratar de comer menos cantidad. Se debe comer más pollo, más pescado, porque además se concentra más la cantidad de proteína que deberíamos consumir. Por supuesto, el huevo es una de las mejores proteínas, es el gold estándar en el perfil de aminoácidos, es el alimento que mejor cantidad y calidad de aminoácidos tiene y por eso se considera como la mejor fuente de proteína, contiene grasas esenciales, contiene vitaminas liposolubles y se puede utilizar como ingrediente en muchas cosas porque esto es lo que va es aportar esas proteínas y esas grasas saludables. Lo ideal es, pues, dependiendo, y esto es individualizado, se tiene que mirar cada caso, pero mínimo se puede comer 2 huevos completos al día o se puede utilizar como ingrediente en otras preparaciones. En algunas circunstancias podemos comer más huevos, por ejemplo, niños menores de 5 años pueden comer hasta 3 huevos al día
y no va a tener ningún efecto cardiometabólico. Lo puede comer sin ningún problema, no va a aumentar el colesterol, al contrario, va a mejorar todo el desarrollo cerebral, mental, etc. Las leguminosas son una buena fuente de proteína, que es lo que les decía, de origen vegetal, que completa la proteína de origen animal. Además, aporta fibra soluble que nos va a ayudar a mejorar toda la parte de digestión, nos va a ayudar a mejorar la absorción de algunos carbohidratos, de algunos nutrientes como la grasa, nos va a ayudar a mejorar la salud intestinal y va a mejorar esas bacterias intestinales para que esa función del tracto gastrointestinal cada vez sea mucho mejor y se favorezca la absorción de vitaminas liposolubles, de la vitamina K, por ejemplo, de los ácidos grasos de cadena corta, etcétera. También contienen hierro, zinc, magnesio y complejo B, que son fundamentales para fibrosis quística y pues sería un complemento adecuado de la dieta. Se recomienda si se puede incluir todos los días una pequeña cantidad de las leguminosas o mínimo 3 veces a la semana consumirlos para que tenga este aporte de proteínas. En cuanto a las grasas, va a ser el mayor proveedor de energía, como les decía, porque aporta 9 calorías y permite la absorción adecuada de vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K, participan en la estructura de la membrana celular y la formación de hormonas. Acá voy a hacer como un listadito de cuáles grasas son buenas, cuáles debemos consumir en mayor cantidad, en forma moderada o que no debemos consumir. Los ácidos grasos saturados son necesarios para el cuerpo, pero por diferentes estudios se ha visto que el exceso en el consumo exceso de grasas saturadas puede aumentar el riesgo cardiovascular. Por eso su consumo debe ser moderado y están presentes en alimentos que son fáciles de aceptar, como en el queso, la leche, la mantequilla y las carnes, y esto nos puede ayudar a aumentar un poco la densidad calórica. Sin embargo, hay algunas fuentes de estos ácidos grasos saturados que debemos consumir en menor cantidad. Entonces, por ejemplo, los alimentos que tengan las fuentes, los alimentos de origen animal que tengan mucha grasa, esa grasa visible, si la podemos quitar, sería ideal para no comer en exceso esa grasa saturada. La leche entera la podemos consumir entera, no hay que descremarla, esa grasa, a pesar de que tiene grasas saturadas, tiene un efecto neutro en la parte cardiovascular, entonces en los niños, por ejemplo, es importante ese consumo de grasa de leche entera. La mantequilla, el queso la podemos consumir, pero sí debemos evitar las grasas de las carnes, por ejemplo, evitar la manteca que queda después de preparar carne de cerdo, por ejemplo, o sea, esa manteca de cerdo, lo ideal es no comerla porque eso puede aumentar el riesgo cardiovascular y en exceso el aceite de coco también aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, digamos que su consumo debe ser moderado. En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados, su consumo debe ser alto, disminuye el riesgo de otras enfermedades y lo ideal es consumir en las preparaciones o adicionar aceite de canola, aceite de oliva. Hay algunos aceites que son de girasol que se llama girasol alto oleico, tienen más grasas monoinsaturadas que el girasol normal. Y las carnes como el pollo, por ejemplo, el pescado, también es rico en estos ácidos grasos monoinsaturados, por eso los debemos incluir dentro de la dieta. Y los ácidos grasos poliinsaturados, conocemos el omega 6 y el omega 3, estos son esenciales, es decir, que tenemos que comerlos dentro de la dieta, y son grasas que el cuerpo no puede fabricar, por eso deben venir de la dieta. Y el omega 3 está como en el pescado, como en el salmón, el atún, las sardinas, también está de origen vegetal como en la linaza y la chía y ayudan a bajar la inflamación y proteger el pulmón. Entonces deberíamos comer una cantidad adecuada de estos alimentos. Digamos que el atún es un alimento económico que podemos conseguir un poco más fácil, las sardinas también, especialmente las que vienen en aceite, la linaza y la chía son fáciles de incluir dentro de la dieta, hidratándolas dentro del arroz, dentro de los cereales, dentro de las ensaladas. Y el omega 6 debe estar, está en el aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de soya o aceite de semillas y ayudan al sistema inmune y al crecimiento. Digamos que si podemos hacer una mezcla de estos alimentos, pues eso nos va a ayudar, por supuesto, a mejorar la función, la salud del corazón, la salud respiratoria y nos ayuda a defender de las infecciones. Y el omega 3 y el omega 6 son como el aceite que mantienen el motor del cuerpo. O sea, las necesitamos para los pulmones, el corazón, las defensas y que sigan funcionando adecuadamente.
Y las grasas trans, su consumo debe ser nulo. Y normalmente, ¿qué están? En las mantecas, por ejemplo, en algunas margarinas, en los productos de panadería o en los alimentos con aceites que son reutilizados y especialmente en los alimentos ultraprocesados. Por eso no se recomienda, digamos, reutilizar el aceite, no se recomienda comer en exceso aceites de productos de panadería que utilicen margarinas con alta cantidad de grasas trans. Entonces, entre menos utilicen, o sea, consumirlo con moderación, muy poquito, sería lo ideal ver con relación a estas grasas trans. Esos son los aceites, simplemente para contarles que los aceites que podemos utilizar en la mesa, que cambien la cantidad de grasas saturadas, de grasas monoinsaturadas, de grasas insaturadas. Entonces, lo que se recomienda es una combinación de todos estos aceites dentro de la dieta para preparar la comida, para mezclarlos y unir ingredientes, etcétera. Podríamos utilizar estas grasas. Entonces, en la práctica, ¿cuánto debemos dar de aceites y de grasa? Entonces, utilizar más aceite de oliva, el aguacate o el aceite de aguacate. Y lo ideal es que sean en frío o en cocción baja a temperatura y corto tiempo. Es decir, yo puedo fritar un huevo en aceite de oliva, sí, pero lo ideal es que no lo caliente a altas temperaturas, o sea, que lo ponga a fuego bajo y que no lo deje quemar. Lo puedo adicionar al final de preparaciones como sudados, como vegetales cocidos, etcétera. Lo puedo adicionar tanto el aceite de aguacate como el aceite de oliva. Y como les digo, estos son muy ricos en omega 9, en ácidos grasos monoinsaturados, y estos son antiinflamatorios. O sea, son los aceites que tienen son antiinflamatorios. El maíz, el girasol, soya los podemos comer, sí, pero debemos tratar de que no sea en exceso, porque estos sí son inflamatorios si los comemos en exceso. Entonces los podemos preparar. Yo puedo preparar alguna receta con aceite de soya, lo único es que tengo que procurar no dejarlos quemar, ni recalentar, ni reutilizar. Entonces, aquí simplemente un resumen es que el aceite de oliva lo vamos a utilizar en frío o se puede cocinar a corto tiempo y bajas temperaturas. El del aceite de canola sirve para freír o cocinar a altas temperaturas y su consumo debe ser bajo a moderado. Y el de girasol también sirve, o el de soya, sirve para freír, cocinar a altas temperaturas, pero no se puede reutilizar o calentar porque ahí se forman unos compuestos que pueden aumentar la inflamación. Las grasas, entonces aquí en resumen, los niños de 6 meses pueden comer quesos, carne de res o pollo, vísceras, que también tienen grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, el aceite de aguacate o yema de huevo. Después del año ya la leche y los derivados lácteos normales, pescados como atún, trucha, cachama, mojarra, filetes sin espinas. Y después de los 2 años la grasa la podemos utilizar como nueces, mantequilla, crema de leche, las semillas de chía o linaza hidratadas, mayonesa, quesos de crema esparcibles, suero costeño, sour cream, por ejemplo. Pequeñas cantidades de aceite de soya, girasol, canola, margarina, coco, tocino, podríamos utilizar más como panceta que no tenga tanta grasa. Y el maní nos sirve, pero el exceso de maní también puede ser inflamatorio. Y que no debemos utilizar mantecas, aceites quemados o reutilizados o productos industrializados con aceites hidrogenados o que digan aceites vegetales hidrogenados. Las cantidades pues van a depender de la edad, digamos que es importante, en algunas veces en los niños menores de 6 meses se pueden utilizar los aceites como para fortificar en las fórmulas infantiles, pero esto es de uso netamente médico, y ya después de los 6 meses se pueden utilizar pequeñas cantidades. Los nueces y las almendras se utilizan después del año, se deben utilizar molidos, triturados o en crema, pero no enteros para evitar el riesgo de atoramiento o de que se puedan ahogar. Entonces, digamos que estas serían las cantidades por grupo de edad. Y ya para terminar, en relación a los carbohidratos, pues como les decía, las principales fuentes de los carbohidratos son los plátanos, los cereales, el tubérculo, las frutas, las leguminosas y los vegetales. Deberíamos consumir más alimentos menos procesados, por ejemplo, una arepa de maíz, un pan integral, un pan con harinas integrales en términos generales para que el índice glicémico sea bajo y que de esta forma pues no tenga un impacto negativo en la glucosa. También es súper importante revisar un poco
en qué momento debemos o con la cocción de los alimentos. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo un jugo, el jugo va a tener un índice glicémico más alto versus si me como una fruta. Entonces, por eso es mejor comer las frutas en su condición normal. Las frutas se mastican, no se toman. Entonces, lo ideal es tratar de no tomar jugos, evitar los jugos y comer más frutas. Y recordemos que lo máximo que nosotros podemos comer de azúcar son 25 gramos, que equivalen a 5 cucharaditas pequeñas de postre. Pero resulta que cuando nosotros comemos estos alimentos procesados, dulces, tortas, donas, etcétera, estamos consumiendo mucho más de estos 25 gramos y esto es lo que puede generar el riesgo de diabetes o aumentar el riesgo de dificultad respiratoria en el caso que haya una agudización de la función respiratoria. Y aquí es un ejemplo, por ejemplo, este tipo de paquetes, miren la cantidad de azúcar. Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, estos yogures en postre, puede tener ya 3 cucharadas. Estas tortas con chocolate ya pueden tener 5 cucharadas. Es decir, estamos duplicando la cantidad de azúcar. Por eso es súper importante tratar de evitar este tipo de alimentos en exceso para que no estemos consumiendo en exceso el azúcar. Bueno, hasta ahí era mi presentación. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado.